El estilo lombardo introducido en Inglaterra con la iglesia abacial de Westminster 1045 fue sustituido totalmente por el normando como puede observarse en las catedrales de Winchester, Worcester 1084 o Norwich 1096. La arquitectura inglesa de este periodo se mantuvo fiel al ábside rectangular de tradición prerrománica, adoptado por los cistercienses, e incluso creó deambulatorios rectangulares, por ejemplo el de Romsey. Bajo la égida normanda se edificó la catedral de Durham, al norte de Inglaterra, concebida ya desde un principio para ser cubierta con bóveda de crucería. Iniciada en el año 1104, presenta los rasgos típicos de la arquitectura normanda, como tribuna y ventanales altos, y la alternancia de apoyos, haces de columnas y robustos pilares cilíndricos con ornamento de gusto bárbaro, de estrías, chevrones o reticulados. La suya constituye la primera nave central del mundo enteramente cubierta con bóvedas ojivales, iniciándose así en la arquitectura inglesa un adelanto de 100 años respecto al continente, que perduraría durante todo el gótico. La evolución operó rápidamente y a mediados del siglo XII ya podemos hablar de un Early English, un estilo plenamente gótico. El arte normando influyó poderosamente en Flandes, como lo atestiguan los grandes monumentos de Sognies y Tournai. Dinamarca acogió el románico en las iglesias de forma simplificada, basilicales, como por ejemplo la catedral de Roskilde y la de Lund, esta última obra danesa en el actual territorio sueco. La isla de Saxland conserva varios templos de ladrillo levantados en el siglo XII. La isla de Bornholm es célebre por sus numerosas iglesias circulares. El hecho de que Suecia fuese convertida al cristianismo por San Sigfrido y misioneros británicos explica la influencia inglesa en sus primeras iglesias, como la de Sigtuna del siglo XI y la catedral de la antigua Uppsala del siglo XII. En Noruega, cristianizada a finales del siglo X, se construyeron muchas iglesias de madera según el esquema de los palacios vikingos, a base de un hall cuadrangular con prolongaciones también cuadrangulares en sus cuatro lados, que servían de santuario, brazos de crucero y vestíbulo. Se trata de una disposición idéntica a la que desarrolló la arquitectura de Armenia, probablemente por un paralelismo en la evolución a partir de las formas de la casa primitiva. La arquitectura pétrea aparece en Noruega durante el siglo XI, bajo la influencia anglosajona, como las catedrales de Stavanger y Bergen, o bien siguiendo modelos alemanes y daneses, por ejemplo en las antiguas catedrales de Oslo, Hamar y hasta cierto punto la de Trondheim, terminada ya en pleno gótico. La escultura monumental no existió en el primer románico, continuaban elaborándose marfiles otónicos como el vaso eburnio de Otón II y obras de toréutica como las ya mencionadas puertas de Hildesheim en 1007. En la península ibérica cabe mencionar la eboraria mozárabe, representada especialmente por la arquilla de San Millán de la Cogolla hacia el 1020, el crucifijo de San Isidro de León hacia el 1040 y por la orfebrería asturiana, que nos ofrece su ejemplo más importante en el Arca Santa de Oviedo. La verdadera escultura pétrea no nació hasta que, en Cataluña, grupos de lapicidas procedentes de Córdoba, posiblemente formados en los trabajos de Medina, Azara, se instalaron en las canteras de mármol del Pirineo y crearon una industria que en sus comienzos elaboró capiteles de tipo califal y particularmente aras de altar rodeadas de arcos de herradura y ataúriques de estilo cordobés, como los de las catedrales de Gerona, Urgel, Arles, del Tec, San Andreu, de Sureda, etc. El mismo estilo se percibe en piezas aplicadas a la arquitectura, como el dintel de Saint-Genis de Le Fond en el Val-Espierre, fechado en 1020-1021. Su iconografía representa a un pantocrátor entre ángeles presidiendo un apostolado en el que cada personaje aparece aislado en el interior de un arco de herradura. En la pintura del siglo XI casi solo nos permite hablar de las obras otónicas murales de Obersel o las que realizaron los monjes basilianos en la Italia del sur, no lejos del estilo de los conventos rupestres de Capadocia, en las grutas de San Lorenzo junto a Tazzano y en los muros de la Basílica de San Angelo in Formis,
cerca de Capua, aparece una pintura en la que la iconografía y el estilo dependen en el fondo de prototipos orientales. En los últimos años del siglo XI, cuando el segundo románico convertido en estilo internacional se extiende por todo el occidente, la escultura del Pirineo catalán da origen a la escuela de Tolosa, ciudad de Languedoc muy relacionada entonces con la vida catalana y feudataria durante mucho tiempo de los condes de Barcelona. Las placas del deambulatorio de Sant Sernín, labradas hacia el 1096 y que según parece adornaron antiguamente alguna puerta del gran templo tolosano, revelan una iconografía tomada de los marfiles bizantinos, a través sin duda de la cruzada que encabezara el conde de Tolosa, Raymond de Sant Gilles. Este tipo de decoración con placas aisladas derivó pronto hacia una organización de escenas conjuntas. Un intento de ello aparece en el tímpano de la Ascensión de San Sernín, cuyo esquema denota todavía una mentalidad enumerativa, como si se yuxtapusieran placas aisladas. A este tímpano esculpido hacia el año 1115 sucedieron obras ya plenamente organizadas, por ejemplo el extraordinario tímpano de Moissac, la máxima realización escultórica del románico languedociano. Figura en él un gran pantocrátor central, frontal, flanqueado por el tetramorfo y dos ángeles, todo ello rodeado por tres registros de ondulantes nubes celestes en las que se asientan, según un esquema tomado del Beatus y común a la iconografía búdica, los 24 ancianos del Apocalipsis, coronados y portadores de copas y laúdes. Junto al desarrollo del tema del tímpano cabe citar el de las jambas y por parte luces que nos brindan sus mejores ejemplos en Moissac y en Suliac. En las jambas se sitúan personajes de composición angulosa, en zigzag, destinada a rellenar lo más posible el campo rectangular de que disponen. En los parteluces se labran pares de animales entrelazados a modo de X y soportándose unos a otros, también con la finalidad de rellenar totalmente el espacio disponible. Si hacia el norte se desarrolló la gran escuela de la escultura de Languedoc, hacia el sur floreció la rama catalana, en la que podemos distinguir dos estilos, el estriado, que recubre los volúmenes con un minucioso grabado lineal, y el estilo planchado, que pone más de relieve la turgencia de aplastar los escasos pliegues sobre las túmidas superficies. La última técnica se empleó particularmente en las obras de mejor calidad y mejor material, sobre todo en los trabajos en mármol, como en la puerta de Cuixa, la tribuna de Serrabona, tan rica en cabezas frontales, centauros, sagitarios, ciervos, leones, diablos y ángeles, y en el claustro de Elna, monumento insólito, tal vez obra de un discípulo del maestro Wilhelmus de la Catedral de Módena, pero inspirado iconográficamente en la Biblia catalana de Farfa, es la portada de Ripoll, muro de 7 registros superpuestos en los que se desarrolla una visión intelectual y optimista del universo. Cataluña posee grandes claustros románicos, ricos en capiteles historiados. En el claustro de la Catedral de Gerona, 1117, los temas bíblicos están expresados como escenas contemporáneas de la vida y del trabajo, que revelan una mentalidad ya urbana, lejos del irrealista idealismo monástico. Lo mismo puede decirse de Sant-Pere de Galligans, 1131, el más importante de los claustros románicos catalanes es el de Sant Cugat de Vallès, 1190, obra de Arnald Catel, con 144 capiteles de la más variada inspiración a base de temas bíblicos, profanos y vegetales. El maestro Gilabert, que firmó las figuras de la entrada de la sala capitular de la Catedral de San Esteban de Tolosa en 1130, fue casi con certeza el autor de las figuras de María y el ángel en la puerta de la Anunciata de la Catedral de Lérida y de la Madre de Déu de Solsona, 1163. Obras de canon esbeltísimo, con volúmenes torneados y un plegado abundante formando curvas con tendencia hacia las envolventes ovaladas. Con la elegancia de Gilabert contrasta a principios del siglo XIII la fuerza de Ramón de Biancha, autor de esculturas funerarias en Elna y en Arles de Tec, así como del Cristo frontal de la puerta de San Joan de Perpiñán, figuras todas ellas de un relieve rotundo y una expresión cargada de energía. Otro escultor muy personal fue el llamado Maestre de Cabestany, que trabajó hacia el año 1200, autor del románico temprano
de Cabestany con figuras cimbreantes, de caras sensibles y ojos achinados, con unos trepanados al lado de las pupilas que les confieren una extraña expresión. El mismo artífice esculpió el decorado marmóreo de Saint-Père de Roda, del que sólo se conservan algunos fragmentos. En escultura exenta, Cataluña produjo y conserva en abundancia tres tipos de obras característicos. Uno de ellos está representado por las llamadas Majestat, figuras de Cristo crucificado con túnica manicata ricamente decorada con temas orientales, una corona en la cabeza y el rostro sereno, con las mejillas rojas. No se trata del Cristo histórico, desnudo y exangüe, sino del Cristo en el esplendor de su realeza, triunfador de la muerte. Otro tipo lo constituyen las estatuas sedentes de la Virgen, entronizada, coronada, con vestido oriental de colores o de oro, simétrica, lejana, con el niño entre las rodillas, en las más modernas sobre una rodilla, y una sonrisa enigmática. El tercer tipo son los descendimientos, con numerosos grupos de figuras. Por el camino del peregrinaje, la escultura de la escuela de Languedoc penetró en Navarra, Castilla, León y Galicia. Así, por ejemplo, en el claustro de Santo Domingo de Silos encontramos placas con personajes aislados en arcos, al igual que en Moissac, y el plegado de las figuras en zigzag, como en las jambas languedocianas. Los tímpanos y las enjutas de las puertas de San Isidoro de León, formados por placas yuxtapuestas sin constituir verdaderos conjuntos, presentan una gran analogía con los primeros tímpanos de Tolosa. Lo mismo puede decirse de la puerta de las platerías de la Catedral de Compostela, donde las figuras aparecen rígidamente colocadas una al lado de la otra. A partir de estas obras se desarrolló una escultura, quizás autóctona, gallega, de la que surgió el célebre maestro Mateo, que hacia el 1188 esculpió la monumental fachada de tres vanos del Pórtico de la Gloria de Santiago, con una inclinación hacia las formas blandas y un realismo anatómico matizado por la exigencia idealista de una perpetua juventud, al igual que en las primeras esculturas góticas de Chartres. En escultura exenta, la obra maestra del románico castellano-leonés es la Virgen de la Vega de la Catedral Vieja de Salamanca, imagen de orfebrería cuajada de pedrería y esmaltes, de una plasticidad simple y redondeada que busca el equilibrio y se complace en las formas cerradas. Si seguimos la expansión de la escultura desde el Languedoc hacia el norte, encontramos la brillante escuela de la Borgoña. Se ha perdido el tímpano de Cluny, pero se conserva el de Bezelay, con su misión de los apóstoles, presidida por una gran figura de Cristo de cuyas manos brotan rayos de luz en lo alto de unas escenas de predicación universal, obra de una precisión de modelado delicada y perfecta. En el tímpano de Autun, el maestro Leberto esculpió hacia el 1130 un juicio final dramático, seco y descarnado, con la impresionante escena realista de la resurrección de los muertos. Hacia el este, en Provenza, aparece una obra tan ambiciosa como la fachada de Saint-Gilles, 1179, de composición clásica, como un arco de triunfo cuyas figuras flexibles de pliegues arremolinados corresponden a una visión alegre y vital, bien lejana de la rigurosa exactitud o del dramatismo de la Borgoña. El estilo provenzal nos ofrece una visión desecada en la portada de Saint-Trophime de Arles, 1180-1200. En la Lombardía floreció una escultura muy abstractizada y simbólica, heredera de la antigua lombarda, mientras que más al este, en la Emilia, se desarrollaba una escuela que llegaría a eclipsar la de Languedoc. Su gran creador fue el maestro Guillermo, que entre 1099 y 1106 esculpió la portada principal de la Catedral de Módena con unos frisos alusivos al Génesis, emparentados con la técnica languedociana y a veces inspirados evidentemente en sarcófagos romanos. De estas corrientes surgió la gran personalidad de Benedetto Antelani, cuyo descendimiento esculpido en la Catedral de Parma en 1178, rítmico, arcaico, sometido a una geometría insistente, significa el comienzo de una esplendorosa carrera artística que alcanzará su máxima expresión en las esculturas del Baptisterio de Parma en 1196. Algunos de sus fragmentos constituyen piezas casi de escultura exenta, con una simplicidad y una fuerza que recuerda a las mejores obras egipcias. La adopción de la figura humana como tema central manifiesta un cambio de mentalidad, en el sentido de que abandona la nostalgia del cielo para centrar el interés en los sucesos próximos y tangibles que afectan al hombre.